Existe un momento en la vida de ciertos individuos donde la realidad se fractura como un espejo golpeado por una piedra invisible, y a través de esas grietas comienza a filtrarse algo que no debería estar ahí, el recuerdo de lo que nunca viviste en este cuerpo, en este nombre, en esta familia. Rudolf Steiner lo llamaba el despertar del cuerpo astral ante sus propias huellas, y advertía que este conocimiento no era para todos, porque ver más allá del velo de la existencia presente requiere una fortaleza que la mayoría de las almas modernas ha perdido en su marcha hacia el materialismo absoluto. Pero escucha esto con atención, porque lo que estoy a punto de revelarte no es teoría esotérica ni fantasía New Age. Es un fenómeno que la ciencia contemporánea ya no puede ignorar, aunque lo haga con miedo y con nombres más aceptables socialmente. En la Universidad de Virginia, el Departamento de Estudios Perceptuales ha documentado más de 2.500 casos de niños que recuerdan con precisión escalofriante detalles de vidas anteriores, nombres completos de personas que murieron décadas antes de su nacimiento, direcciones exactas de casas en ciudades donde nunca estuvieron, cicatrices que coinciden con heridas de muerte en individuos fallecidos. El doctor Jim Tucker, sucesor del pionero Ian Stevenson, ha verificado casos donde niños de 3 años describen sus propios asesinatos con una lucidez que hiela la sangre, y cuando los investigadores verifican los archivos policiales, descubren que cada detalle coincide con homicidios sin resolver. Esto no es parapsicología de salón, esto es evidencia empírica que la neurociencia materialista no puede explicar sin derrumbar sus propios fundamentos. Pero Steiner ya lo sabía en 1910, cuando escribió en La ciencia oculta que la memoria no reside en el cerebro físico, sino en el cuerpo etérico, esa estructura invisible que trasciende la muerte del organismo biológico y arrastra consigo cada experiencia, cada trauma, cada deuda moral a través de los ciclos de reencarnación. Las tradiciones antiguas siempre lo supieron. Los egipcios hablaban del Ba que sobrevivía al cuerpo. Los budistas tibetanos entrenaban a los lamas desde niños para reconocer objetos de sus vidas pasadas. Los druidas celtas enseñaban que el alma viaja como un pájaro de nido en nido, llevando consigo el canto de todas sus primaveras anteriores. Pero la señal más aterradora de este despertar no es el recuerdo dramático de una muerte violenta, sino algo mucho más sutil y devastador. Es esa sensación inexplicable de que tu vida actual es una repetición, un eco de algo que ya ocurrió, como si estuvieras actuando en una obra de teatro cuyo guión ya conoces pero olvidaste conscientemente. Freud lo llamó lo siniestro, Jung lo nombró sincronicidad, pero Steiner fue más preciso. Lo llamó el sangrado del karma en la conciencia despierta. Comienza con pequeñas grietas. Visitas un lugar por primera vez y sabes exactamente qué hay detrás de esa puerta. Conoces a alguien y reconoces en sus ojos una traición que todavía no ha ocurrido en esta vida. Sientes un terror inexplicable ante objetos o situaciones que no tienen ninguna relación con tu biografía presente. Luego vienen los sueños recurrentes, siempre el mismo paisaje. Siempre las mismas personas con rostros que cambian, pero esencias que permanecen. Siempre esa sensación de urgencia, de algo que quedó sin terminar, sin resolver, sin perdonar. Los neurocientíficos llaman a esto falsos recuerdos, pero cuando un niño de 4 años en Oklahoma describe con precisión anatómica cómo fue asesinado con un cuchillo en el abdomen en 1943, en un callejón de Chicago, y los registros policiales confirman cada detalle, incluyendo la posición exacta de la herida, ¿podemos seguir hablando de falsos recuerdos sin convertirnos en cobardes intelectuales? El fenómeno se intensifica. Comienzas a reconocer patrones en tu vida que se repiten con precisión matemática, siempre los mismos tipos de conflictos, siempre las mismas lecciones no aprendidas, siempre tropezando con la misma piedra, pero disfrazada con diferentes nombres y circunstancias. Steiner advertía que cuando el alma está lista para enfrentar su propio karma, la vida se convierte en un espejo implacable donde cada relación, cada crisis, cada fracaso es un reflejo directo de algo que quedó sin resolver en existencias anteriores. Y aquí llega lo realmente perturbador. Este despertar no es individual, es contagioso. Familias enteras comienzan a recordar al mismo tiempo. Parejas experimentan visiones compartidas de vidas donde ya fueron amantes o enemigos. Grupos de personas se reconocen como parte de un mismo drama kármico que se está desarrollando nuevamente ante sus ojos, pero con diferentes máscaras. Es como si el universo decidiera levantar el velo simultáneamente para múltiples almas, forzándolas a ver la verdad, que esta vida es solo un capítulo más en una novela mucho más larga y oscura. La protección ante este fenómeno no viene de negarlo ni de abrazarlo con entusiasmo ingenuo.
Viene de desarrollar lo que Steiner llamaba conciencia objetiva del yo superior, esa capacidad de observar tus propios recuerdos kármicos sin identificarte con ellos, sin convertirte en su esclavo. Porque el mayor peligro no es recordar vidas pasadas. El mayor peligro es quedar atrapado en ellas, confundir quién eres ahora con quién fuiste entonces, y permitir que los fantasmas de encarnaciones anteriores dirijan tu vida presente como un titiritero invisible. El primer paso es la observación serena. Cuando lleguen los recuerdos, cuando aparezcan las señales, no huyas, pero tampoco te sumerjas. Mantente en el centro como un testigo que observa una tormenta desde una torre alta. Porque tú no eres tus vidas pasadas, tú eres la conciencia que las atraviesa todas, el hilo dorado que conecta cada encarnación pero que no se confunde con ninguna de ellas. Y esta comprensión, esta separación consciente entre el observador eterno y las máscaras temporales que ha usado, es el único escudo real contra el vértigo existencial de recordar quién fuiste cuando todavía no eras quien eres ahora. Pero recordar no es suficiente, porque detrás de cada recuerdo se esconde algo mucho más siniestro. La estructura invisible que Steiner llamaba el cuerpo kármico, esa red de causa y efecto que atraviesa no solo una vida, sino cientos de encarnaciones, tejiendo un destino tan preciso que hace que la idea del libre albedrío parezca una broma cruel del universo. Imagina por un momento que cada acción que realizas, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes, deja una marca en una dimensión que no puedes ver pero que es más real que el suelo bajo tus pies. Los hindúes lo llaman karma. Los cristianos lo llaman cosecharás lo que siembras. Los físicos cuánticos comienzan a llamarlo campos de información no locales. Pero Steiner fue brutalmente específico. Lo llamó el registro akáshico personal. Ese libro invisible donde está escrita cada deuda moral que has contraído y cada crédito espiritual que has acumulado a través de todas tus existencias. Y aquí está lo que realmente aterra. Ese registro no es pasivo, es activo, es magnético. Atrae hacia ti las experiencias exactas que necesitas para saldar tus cuentas pendientes. Te coloca una y otra vez en las mismas situaciones hasta que aprendas la lección o hasta que te destruyas en el intento. La neurociencia contemporánea está empezando a rozar esta verdad cuando habla de patrones neuronales heredados. Esa tendencia del cerebro a repetir los mismos circuitos una y otra vez hasta que algo los interrumpe de forma radical. El Dr. Candace Pert, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, descubrió que las emociones dejan huellas moleculares en el cuerpo a través de neuropéptidos, pequeñas proteínas que literalmente codifican experiencias emocionales en nuestras células. Pero lo que la ciencia oficial no se atreve a preguntar es, ¿y si esas huellas trascienden la vida del organismo actual? ¿Y si esas marcas moleculares son solo la expresión física de algo mucho más profundo? ¿Una memoria que el alma arrastra de cuerpo en cuerpo, como un caracol arrastra su concha? Steiner enseñaba que el karma no es castigo, sino educación. No es venganza divina, sino geometría espiritual. Si robaste en una vida, experimentarás ser robado en otra. No porque Dios sea vengativo, sino porque solo experimentando ambos lados de una ecuación moral, el alma puede comprender su verdadera naturaleza. Los budistas tibetanos llevan esto a niveles de precisión escalofriante en sus textos sobre el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, donde describen con exactitud anatómica cómo cada acción negativa genera una forma pensamiento que persigue al alma a través del proceso de muerte y la obliga a reencarnar en condiciones específicas para neutralizar esa forma. Los griegos antiguos lo representaban en el mito de las Moiras, esas 3 hermanas que tejían el destino de cada alma con hilos invisibles pero irrompibles. Pero las señales del karma activo en tu vida no son sutiles si sabes dónde mirar. Son esos patrones compulsivos que repites sin importar cuánto lo intentes conscientemente evitar. Siempre eligiendo el mismo tipo de pareja tóxica con diferente cara, siempre cayendo en las mismas trampas financieras aunque jures que esta vez será diferente. Siempre sintiendo la misma ansiedad inexplicable en situaciones que objetivamente no deberían generarla. Esto no es debilidad de carácter, esto es karma operando como un programa de computadora que se ejecuta en segundo plano, invisible pero absolutamente determinante. Y el fenómeno tiene etapas que Steiner describió con precisión quirúrgica. Primero viene la compulsión, esa sensación de estar siendo empujado hacia ciertas decisiones sin entender por qué, como si una mano invisible te guiara hacia situaciones que tu mente consciente querría evitar. Luego viene la sincronicidad perturbadora, donde las personas y circunstancias que necesitas encontrar para saldar tus cuentas kármicas aparecen en tu vida con una puntualidad que desafía toda probabilidad estadística. Después llega la crisis inevitable.
Ese momento donde el nudo kármico se aprieta tanto que no puedes respirar, donde la vida te pone contra la pared y te obliga a enfrentar exactamente aquello que has estado evitando durante vidas enteras. Y finalmente, si sobrevives, viene la resolución o la repetición. O aprendes la lección y el patrón se disuelve, o fallas nuevamente y el ciclo se reinicia con intensidad aumentada en la próxima encarnación. Lo más aterrador es cuando este karma se vuelve colectivo. Familias enteras atrapadas en ciclos de violencia que se repiten generación tras generación, grupos étnicos repitiendo los mismos conflictos bajo diferentes banderas, naciones enteras reenactuando antiguos dramas con nueva tecnología pero la misma conciencia primitiva. Steiner advertía que el karma no solo es individual, sino también grupal, que las almas reencarnan en bloques, en familias kármicas que se persiguen a través de los siglos para resolver sus asuntos pendientes. Esto explica por qué ciertas familias parecen estar malditas, porque ciertos grupos sociales repiten los mismos patrones autodestructivos generación tras generación, porque algunas naciones no pueden salir de ciclos de guerra y opresión sin importar cuánto cambien sus gobiernos o sistemas económicos. Es karma colectivo operando a escala masiva, y la única forma de romper estos ciclos no es a través de revoluciones políticas, sino a través de revoluciones de conciencia. El protocolo de protección que Steiner ofrecía era radical en su simplicidad, pero brutal en su exigencia. Autoobservación implacable. Ese ejercicio diario de revisar cada acción, cada palabra, cada pensamiento del día y preguntarte, ¿esto está creando karma nuevo o está resolviendo karma viejo? ¿Estoy repitiendo un patrón o estoy rompiendo una cadena? Requiere lo que él llamaba higiene kármica, esa disciplina de no añadir más deudas al libro ya sobrecargado de tu alma, de moverte por la vida con la precisión de un cirujano que sabe que cada corte deja una cicatriz que deberá sanar más adelante. Y cuando te encuentras en medio de una situación kármica, el instinto es luchar o huir. Pero Steiner enseñaba una tercera vía, la aceptación consciente, no como resignación pasiva, sino como reconocimiento activo de que estás frente a tu propia creación, frente a las consecuencias de lo que sembraste en campos que ya no recuerdas haber cultivado. Porque solo cuando aceptas que tu sufrimiento presente es el eco de tus acciones pasadas, solo entonces puedes dejar de ser víctima y convertirte en aprendiz. Solo entonces el karma deja de ser una prisión y se convierte en una escuela. Y esta comprensión, este cambio radical de perspectiva, donde dejas de culpar al mundo y comienzas a ver tu vida como un espejo perfecto de tu propia evolución espiritual, es el primer paso real hacia la liberación que los antiguos llamaban moksha, nirvana o simplemente el fin del ciclo de nacimiento y muerte. Pero si quieres ver el karma y la reencarnación sin filtros, sin metáforas ni filosofías abstractas, solo tienes que mirar a los ojos de ciertos niños, esos pequeños que hablan de cosas que no deberían saber, que describen personas que murieron décadas antes de su nacimiento, que despiertan gritando por noches enteras porque están reviviendo su propia muerte en otra vida. Rudolf Steiner advertía que los primeros 7 años de vida son el periodo donde el velo entre las encarnaciones es más delgado, donde el niño todavía no ha sido completamente atrapado por la realidad material y mantiene conexiones conscientes con sus existencias previas. Y la ciencia moderna, aunque se resiste con uñas y dientes, está siendo forzada a admitir que algo profundamente perturbador está ocurriendo con estos casos. El trabajo del Dr. Ian Stevenson en la Universidad de Virginia comenzó en los años 60, cuando empezó a documentar casos de niños, principalmente en culturas asiáticas donde la reencarnación es aceptada, que recordaban vidas anteriores con detalles verificables. Pero lo que realmente hizo que la comunidad científica no pudiera ignorarlo completamente fue su metodología. Stevenson no solo recopilaba historias, las verificaba con precisión forense, cruzaba fechas, nombres, lugares, circunstancias de muerte, y en cientos de casos encontró coincidencias que desafiaban toda explicación racional dentro del paradigma materialista. Niños de 3 años en India que nombraban a sus otros padres con nombres completos y direcciones exactas, y cuando los investigadores viajaban a esas aldeas, descubrían que efectivamente había existido una persona con ese nombre que había muerto exactamente como el niño describía. Pero lo más escalofriante eran las marcas de nacimiento. Niños que nacían con cicatrices o deformidades congénitas en los lugares exactos donde la persona que recordaban ser había recibido heridas mortales. Un niño en Turquía nació con una malformación craneal en el lado derecho de la cabeza, y cuando comenzó a hablar, describió haber sido asesinado de un disparo en la cabeza en ese lado exacto, dio el nombre de su asesino, y la investigación confirmó que un hombre con el nombre que el niño mencionaba había sido asesinado de un disparo en ese lado preciso de la cabeza,
3 años antes del nacimiento del niño. La probabilidad estadística de que esto sea casualidad es astronómicamente baja, pero la ciencia oficial prefiere hablar de anomalías no explicadas antes que cuestionar sus fundamentos ontológicos. Los budistas tibetanos nunca tuvieron este problema porque su sistema completo de identificación de tulkus, lamas reencarnados, se basa en este fenómeno. Cuando muere un maestro importante, se envían equipos de monjes a buscar niños que muestren señales de recordar la vida del maestro fallecido. Y cuando encuentran candidatos, los someten a pruebas rigurosas, donde el niño debe identificar objetos personales del maestro entre decenas de objetos similares. Y en caso tras caso documentado, niños de 3 o 4 años identifican correctamente los objetos sin margen de error. El caso del actual Dalai Lama es el más famoso. A los 2 años, identificó correctamente los objetos personales del Dalai Lama anterior entre montañas de alternativas. Reconoció a monjes que habían servido al maestro anterior, aunque nunca los había visto en esta vida, y describió con precisión habitaciones del palacio de Lhasa donde nunca había estado. Pero no necesitas ir al Tíbet para encontrar estos casos. Están ocurriendo en todas partes, solo que en Occidente los padres tienen miedo de hablar porque temen ser etiquetados como locos, o peor, temen que sus hijos sean medicados para suprimir lo que la psiquiatría oficial llama delirios de memoria. Las señales de que un niño está recordando vidas pasadas son específicas y consistentes. Fobias inexplicables desde edad muy temprana. Terror intenso ante objetos o situaciones sin ningún trauma en esta vida que lo justifique. Un niño de 2 años que grita aterrorizado al ver agua porque se ahogó en su vida anterior. Una niña de 3 años que se niega a acercarse a cuchillos porque fue apuñalada. Luego vienen las declaraciones espontáneas. El niño que de repente dice «cuando yo era grande» o «en mi otra casa» o «mis otros padres», y comienza a describir lugares, personas, eventos que no tienen ninguna relación con su vida actual. Después aparecen las habilidades innatas, inexplicables sin entrenamiento previo. Niños que tocan instrumentos musicales complejos, sin haberlos estudiado, que hablan idiomas que nunca aprendieron, que muestran conocimientos técnicos o académicos imposibles para su edad. Steiner explicaba esto diciendo que el cuerpo etérico, que contiene todas las memorias y habilidades de vidas pasadas, todavía no está completamente integrado al cuerpo físico del niño, y en esos primeros años hay un sangrado de información del pasado hacia el presente. Y el fenómeno tiene intensidad creciente. Comienza con comentarios aislados, luego se convierte en narrativas consistentes. Después vienen los sueños recurrentes, donde el niño revive su muerte anterior una y otra vez. Y finalmente, en los casos más extremos, el niño desarrolla una doble identidad, insiste en ser llamado por su nombre verdadero, rechaza a sus padres actuales y exige ver a su familia real. Esto no es esquizofrenia infantil como la psiquiatría intenta clasificarlo. Esto es un alma que todavía no ha completado la transición entre encarnaciones, que está atrapada entre 2 identidades, entre 2 vidas. Y cuando esto se vuelve colectivo, cuando múltiples niños en una familia o comunidad comienzan a recordar al mismo tiempo, estamos ante lo que Steiner llamaba karma grupal manifestándose, donde almas que compartieron experiencias traumáticas en vidas anteriores reencarnan juntas para resolver esos traumas. Familias enteras donde cada niño recuerda ser parte del mismo evento histórico, del mismo desastre, de la misma guerra, de la misma persecución, y todos están reviviendo esos traumas simultáneamente hasta que alguien, usualmente uno de los padres, tiene el coraje de enfrentarlo conscientemente. El protocolo de protección para estos niños es delicado. No negar ni validar excesivamente, no aterrorizar al niño con tus propios miedos, pero tampoco alimentar su identificación con la vida pasada. Steiner recomendaba lo que llamaba reconocimiento neutral, donde escuchas al niño sin dramatismo, registras lo que dice sin convertirlo en espectáculo y gentilmente lo guías de vuelta al presente, recordándole que eso fue antes, que ahora está aquí, que esta es su vida ahora. Porque el mayor peligro no es que el niño recuerde, el mayor peligro es que se quede atrapado en ese recuerdo, que no complete la encarnación presente, que viva como un fantasma de su propia vida anterior, en lugar de habitar plenamente la actual. Y esta transición, esta ayuda para que el alma del niño cruce completamente el umbral hacia su nueva existencia, requiere de padres que no tengan miedo de la verdad, pero que tampoco se ahoguen en ella, que puedan sostener el espacio entre el misterio y la vida cotidiana, entre lo eterno y lo temporal, entre quien fuimos y quien elegimos ser ahora. Y ahora llegamos a la parte que hace que hasta los ocultistas experimentados sientan un escalofrío en la columna vertebral,
El cuerpo etérico, esa estructura invisible que Steiner describió con precisión anatómica, aunque ningún microscopio jamás podrá detectarla, porque no es material en el sentido físico, pero es más real que tu propio esqueleto. Imagina una plantilla energética que sostiene tu cuerpo físico, que lo moldea desde el interior, que lleva el registro de cada herida, cada trauma, cada muerte que has experimentado, no solo en esta vida, sino en todas las anteriores. Los hindúes lo llaman Pranamaya Kosha, el cuerpo de energía vital. Los chinos lo conocen como chi o ki, fluyendo por meridianos invisibles. Los cabalistas hebreos lo representan como el árbol de la vida impreso en cada ser humano. Pero Steiner fue el primero en Occidente que lo describió no como metáfora, sino como realidad observable para quien desarrolle la percepción clarividente adecuada. Y aquí está lo que realmente aterra. Ese cuerpo etérico no se renueva completamente con cada encarnación. Arrastra marcas, cicatrices, deformaciones de todas tus muertes anteriores. Y esas marcas se manifiestan en tu vida actual de formas que la medicina convencional llama idiopáticas, que es la palabra elegante que los doctores usan cuando no tienen ni idea de qué está causando tu enfermedad. La medicina psicosomática contemporánea está empezando a admitir que la mayoría de las enfermedades crónicas tienen componentes emocionales no resueltos. El doctor Gabor Maté, en su investigación sobre trauma y adicción, ha demostrado que experiencias traumáticas en la infancia se codifican en el sistema nervioso y generan patrones de enfermedad décadas después. Pero lo que Maté y otros investigadores no se atreven a preguntar es, ¿y si algunos de esos traumas de infancia que aparecen sin causa clara en esta vida son en realidad ecos de traumas de vidas anteriores? ¿Y si ese niño que nace con ansiedad extrema sin razón aparente está cargando el terror de haber sido torturado en una encarnación previa? Steiner enseñaba que el cuerpo etérico es como un campo de información que se moldea por la experiencia, y las experiencias más intensas, especialmente las muertes violentas o traumáticas, dejan marcas tan profundas que atraviesan el proceso de reencarnación y se imprimen en el nuevo cuerpo físico. Esto explica las marcas de nacimiento que coinciden con heridas mortales de vidas anteriores, las deformidades congénitas que no tienen explicación genética, pero que corresponden exactamente a amputaciones o mutilaciones de encarnaciones previas. En los archivos de Stevenson hay casos de niños que nacieron con dedos fusionados o faltantes, y cuando comenzaron a hablar, describieron haber perdido esos dedos en accidentes específicos en vidas anteriores, accidentes que fueron verificados en registros históricos. Las tradiciones esotéricas siempre supieron esto. Los tibetanos hablan del bardo del devenir, ese estado intermedio entre vidas, donde el alma revisa todas sus heridas y decide qué marcas traerá a la próxima encarnación como recordatorios o como pruebas que debe enfrentar. Los egipcios representaban esto en el juicio de Osiris, donde el corazón del muerto era pesado contra la pluma de Maat, y las cargas que llevaba determinaban las condiciones de su próxima existencia. Pero las señales de estas cicatrices etéricas no son solo físicas, son también psicológicas y se manifiestan como fobias completamente irracionales. El terror a ahogarse sin nunca haber tenido un incidente con agua. El pánico a espacios cerrados sin ningún trauma de encierro en esta vida. El miedo paralizante a alturas o a cuchillos o a fuego sin ninguna experiencia que lo justifique. Estos no son trastornos de ansiedad generalizados como los psiquiatras intentan clasificarlos. Estos son recuerdos somáticos de muertes anteriores grabados en el cuerpo etérico y sangrando hacia la conciencia presente. Y el fenómeno tiene capas. Primero vienen las fobias simples, luego aparecen los dolores fantasma, personas que sienten dolor crónico en áreas específicas del cuerpo donde no hay ninguna patología física detectable. Y cuando indagas más profundo, descubres que esas áreas corresponden exactamente a donde recibieron heridas mortales en vidas previas. Después vienen las habilidades inexplicables, los llamados prodigios o savants, niños que desde edad muy temprana muestran maestría en música, matemáticas, arte, idiomas, sin ningún entrenamiento formal. Y Steiner explicaba que estos no son casos de genética excepcional, sino de memoria etérica intacta. Almas que desarrollaron esas habilidades en vidas anteriores y que mantienen el acceso a ese conocimiento en la encarnación presente. Mozart, componiendo sinfonías a los 5 años, no era un milagro genético, era un alma que había sido músico en múltiples vidas anteriores y que retenía esa habilidad en su cuerpo etérico. Y cuando estas cicatrices etéricas se vuelven colectivas, cuando grupos enteros de personas comparten los mismos traumas inexplicables, estamos ante lo que Steiner llamaba karma generacional, donde comunidades enteras arrastran las heridas de persecuciones, guerras, genocidios de vidas anteriores y las manifiestan como patrones colectivos de enfermedad, adicción, violencia.
Esto explica por qué ciertas poblaciones tienen tasas desproporcionadamente altas de ciertas enfermedades que no pueden explicarse solo por genética o ambiente. ¿Por qué ciertos grupos étnicos repiten patrones de autosabotaje generación tras generación? ¿Por qué algunas regiones del planeta parecen estar malditas con conflictos interminables sin importar quién esté en el poder? Es karma colectivo manifestándose a través de cuerpos etéricos dañados generación tras generación. El protocolo de sanación que Steiner ofrecía era radical, lo que él llamaba euritmia curativa, movimientos específicos diseñados para reorganizar el cuerpo etérico y liberar las marcas traumáticas impresas en él. Pero más allá de técnicas específicas, enseñaba algo más profundo. La conciencia como cirujano, la capacidad de entrar en meditación profunda, localizar las áreas de tu cuerpo etérico que están dañadas, reconocerlas como herencias de vidas pasadas y conscientemente liberar esas marcas. Esto requiere lo que los budistas llaman atención plena llevada al extremo. Esa capacidad de observar tu propio cuerpo, no solo físico, sino también energético, de sentir dónde están los bloqueos, las contracciones, las áreas muertas, y trabajar con ellas no a través de manipulación física, sino a través de consciencia dirigida. Porque el cuerpo etérico responde a la intención consciente más que a cualquier medicina física. Y cuando puedes identificar una cicatriz etérica, reconocer su origen en una vida anterior y conscientemente decir, esto fue entonces, esto ya no es necesario ahora, esa marca comienza a disolverse. Y esta sanación, este trabajo quirúrgico en dimensiones invisibles pero absolutamente reales, es lo que separa a quienes simplemente arrastran su karma pasivamente de quienes activamente lo transforman, de quienes se convierten en arquitectos conscientes de su propio destino en lugar de víctimas de un pasado que ni siquiera recuerdan haber vivido. Pero si realmente quieres sentir el peso del karma con toda su fuerza aterradora, espera hasta que experimentes lo que Steiner llamaba el magnetismo de las almas relacionadas kármicamente. Ese momento donde conoces a alguien por primera vez y sabes, con una certeza que va más allá de toda lógica, que esta persona ha estado en tu vida antes, que entre ustedes existe una historia que trasciende esta encarnación, que están atados por hilos invisibles tejidos en existencias anteriores. Y no estoy hablando de esa sensación romántica superficial de amor a primera vista que la cultura popular ha trivializado hasta la náusea. Estoy hablando de algo mucho más oscuro y complejo. Reconocimiento instantáneo que puede ser amor, pero también puede ser odio. Puede ser atracción, pero también puede ser repulsión. Puede ser la sensación de haber encontrado a tu otra mitad, pero también puede ser el terror de estar frente a tu antiguo enemigo. Rudolf Steiner advertía que las almas no reencarnan aleatoriamente. Reencarnan en grupos, en constelaciones kármicas, donde las mismas personas se encuentran vida tras vida para resolver sus asuntos pendientes, para saldar deudas, para completar lecciones que dejaron a medias, para continuar dramas que comenzaron hace siglos. Y la ciencia moderna, aunque no usa estos términos, está empezando a documentar fenómenos que rozan peligrosamente esta realidad. Estudios de psicología sobre química instantánea entre personas que acaban de conocerse muestran que ciertos individuos generan respuestas neurológicas y hormonales intensas en otros, sin ninguna razón evolutiva o psicológica clara dentro del paradigma materialista. El doctor Arthur Aron en SUNY Stony Brook hizo el famoso experimento de las 36 preguntas para enamorarse y descubrió que ciertas personas desarrollaban vínculos intensos en cuestión de horas, pero lo que no pudo explicar es por qué funcionaba con algunas parejas y con otras no, porque algunos participantes reportaban sensaciones de ya conocer a la otra persona, aunque objetivamente eran completos extraños. Los místicos de todas las tradiciones siempre lo supieron. Los sufíes hablan del qadr, el destino divino que une a ciertas almas. Los cabalistas hebreos enseñan sobre Bashert, la pareja predestinada que el alma debe encontrar vida tras vida. Los platónicos griegos narraban el mito del andrógino original que fue dividido y cuyas mitades buscan reunirse a través de las eras. Pero Steiner fue más específico y menos romántico. Enseñaba que estos encuentros no son solo sobre amor, son sobre karma, y a veces el karma que debes resolver con alguien no es amoroso, sino violento, no es reunión, sino separación, no es sanación, sino confrontación final. Las señales de estos encuentros kármicos son inconfundibles para quien sabe leerlas. Primero viene la sincronicidad imposible, esa cadena de casualidades que te ponen en el mismo lugar que otra persona, en momentos que desafían toda probabilidad estadística. Luego viene el reconocimiento instantáneo, ese momento donde tus ojos se encuentran con los de alguien y algo en tu interior grita, te conozco, aunque tu mente consciente insista en que nunca antes viste a esa persona.
Después aparece la intensidad desproporcionada, esa conexión que se desarrolla a velocidad antinatural, donde en semanas o días sientes que conoces a alguien más profundamente que a personas con las que has convivido años. Y finalmente viene el patrón revelador. La relación, sea romántica, amistosa o de enemistad, dispara en ti patrones de comportamiento que no son tuyos, que no puedes explicar, que parecen venir de algún lugar más profundo que tu personalidad consciente. Es como si esa persona presionara botones en ti que no sabías que existían, activara programas que estaban dormidos, despertara memorias que tu mente racional insiste en que son imposibles. Y el fenómeno tiene intensidad creciente. Lo que comienza como atracción o interés se convierte rápidamente en obsesión. La otra persona ocupa tu mente de forma desproporcionada. Sueñas con ella constantemente. Y en los sueños no son ustedes como son ahora, sino como fueron en otras vidas, otros nombres, otros cuerpos, otros contextos históricos, pero las mismas esencias, los mismos conflictos, las mismas dinámicas. Después viene la compulsión, esa incapacidad de alejarte, aunque la relación sea obviamente tóxica, destructiva, dolorosa, porque algo más profundo que tu voluntad consciente te mantiene enganchado, como si estuvieras cumpliendo un guión escrito hace mucho tiempo, en dimensiones que tu mente despierta no puede acceder. Y cuando estas relaciones kármicas se vuelven colectivas, cuando grupos enteros de personas se reconocen mutuamente como parte de un mismo drama de vidas pasadas, estamos ante lo que Steiner llamaba reuniones de grupos kármicos, donde comunidades enteras, organizaciones, movimientos sociales, no son formaciones casuales, sino reuniones de almas que tienen misiones compartidas que trascienden la vida individual. Esto explica por qué ciertos grupos de personas que se unen por una causa sienten conexiones que van más allá de lo que la situación presente justificaría, por qué algunos movimientos sociales tienen una cohesión casi mística entre sus miembros, por qué ciertas comunidades espirituales parecen familias, aunque sus miembros vengan de backgrounds completamente diferentes. No es casualidad, es karma grupal manifestándose. Es un grupo de almas que acordó, antes de encarnar, reunirse nuevamente para continuar un trabajo que comenzaron juntas en existencias anteriores. El peligro más grande en estas relaciones kármicas no es el dolor que pueden causar. El peligro más grande es quedar atrapado en la repetición, confundir el reconocimiento con destino inevitable, asumir que porque estuviste con alguien en vidas pasadas, debes estar con esa persona en esta vida. Steiner advertía contra el fatalismo kármico, esa creencia de que el karma es una sentencia inapelable en lugar de una oportunidad de aprendizaje. Porque sí, tal vez estuviste casado con esa persona hace 3 vidas, tal vez fuiste su enemigo hace 5 vidas, tal vez le debías algo desde hace 10 encarnaciones, pero eso no significa que debas repetir los mismos patrones ahora. Eso no significa que no tengas libre albedrío en cómo manejas la situación presente. El protocolo de protección ante estos encuentros requiere lo que Steiner llamaba conciencia objetiva en medio de la intensidad subjetiva. Esa capacidad paradójica de sentir plenamente la conexión mientras mantienes suficiente distancia interna para observarla sin ser poseído por ella. Cuando reconoces a alguien kármicamente, en lugar de sumergirte ciegamente en la relación, debes preguntarte, ¿qué lección vine a aprender con esta persona? ¿Qué deuda vine a saldar? ¿Qué patrón vine a romper? Y dependiendo de la respuesta, tu acción puede ser acercarte o puede ser alejarte, puede ser profundizar la relación o puede ser terminarla conscientemente, puede ser perdonar o puede ser establecer límites inquebrantables. Porque no todas las relaciones kármicas están destinadas a continuar. Algunas están destinadas a terminar. Algunas almas se encuentran solo para darse permiso mutuo de separarse finalmente, de liberar las cadenas que las han atado durante encarnaciones. Y esta libertad, esta capacidad de reconocer una conexión kármica, pero elegir conscientemente cómo responder a ella, en lugar de ser arrastrado automáticamente por su corriente, es la diferencia entre ser esclavo de tu karma o ser maestro de tu destino. Y ahora penetramos en el territorio que hace que hasta los que aceptan la reencarnación individual sientan vértigo existencial. La reencarnación no es solo un asunto de almas solitarias migrando de cuerpo en cuerpo. Es un fenómeno masivamente colectivo donde familias enteras, grupos étnicos completos, naciones enteras, reencarnan juntas vida tras vida, repitiendo los mismos dramas bajo diferentes decorados históricos, pero con las mismas esencias arquetípicas. Steiner enseñaba algo que suena a locura para la mente moderna, pero que explica la historia humana mejor que cualquier teoría materialista. Que las grandes migraciones, las guerras, los movimientos sociales, los conflictos étnicos, no son eventos aleatorios, sino manifestaciones de karma colectivo.
Grupos de almas que se persiguen a través de los siglos para resolver conflictos que comenzaron en civilizaciones que ya ni siquiera existen en los libros de historia oficial. Imagina por un momento que las personas que fueron perpetradores en el Holocausto reencarnaron después como judíos para experimentar el otro lado de su propia crueldad. Que los colonizadores europeos que esclavizaron África reencarnaron en comunidades africanas para vivir las consecuencias de lo que crearon. Que los guerreros que masacraron poblaciones indígenas reencarnaron como nativos americanos para sentir el peso de su propia violencia. Esto no es venganza cósmica. Esto es lo que Steiner llamaba pedagogía kármica a escala civilizacional, donde la única forma en que la conciencia colectiva de la humanidad puede evolucionar es experimentando todos los lados de cada ecuación moral. Y antes de que descartes esto como especulación esotérica, considera los estudios de trauma generacional que la neurociencia contemporánea está descubriendo. El trabajo de Rachel Yehuda en Mount Sinai Hospital demostró que descendientes de sobrevivientes del Holocausto llevan marcadores epigenéticos de trauma en su ADN, aunque ellos mismos nunca experimentaron directamente esos eventos. Los estudios sobre descendientes de esclavos en América muestran patrones similares de trauma codificado biológicamente, que se transmite generacionalmente. Pero lo que estos científicos no se atreven a preguntar es, ¿y si esos marcadores no son solo herencia genética de sus ancestros, sino memoria kármica de sus propias experiencias en vidas anteriores? ¿Y si algunos de esos descendientes son en realidad las mismas almas reencarnadas que vivieron directamente esos traumas en cuerpos anteriores? Las tradiciones antiguas nunca tuvieron problema con esta idea. Los tibetanos enseñan que el Dalai Lama es la reencarnación del Bodhisattva de la compasión y que ha guiado al pueblo tibetano a través de cientos de encarnaciones. Los hebreos hablan de Gilgul Neshamot, la transmigración de almas dentro del pueblo judío, manteniendo su identidad colectiva a través de las eras. Los hindúes entienden que las castas, aunque socialmente problemáticas, reflejan agrupaciones kármicas de almas que reencarnan en estructuras similares vida tras vida. Las señales de este karma colectivo son inconfundibles cuando sabes dónde mirar. Familias, donde los mismos patrones de violencia, adicción, pobreza, se repiten generación tras generación, sin importar cuánto se intente conscientemente romper el ciclo, porque no es solo condicionamiento psicológico o ambiental, es karma familiar manifestándose. Steiner describía casos donde una familia entera está pagando las consecuencias de un crimen o injusticia cometida por uno de sus miembros en una vida anterior, y toda la familia actual, aunque no lo sepa conscientemente, está experimentando las repercusiones de ese acto antiguo. Luego están las naciones que parecen estar malditas, que no importa cuántos cambios políticos o económicos hagan, siempre regresan a los mismos patrones de guerra, opresión, caos, porque no es solo cuestión de política, sino de karma nacional, de grupos de almas que se han mantenido en conflicto durante siglos y que reencarnan una y otra vez en los mismos territorios geográficos para continuar sus batallas. Los Balcanes, el Medio Oriente, ciertas regiones de África, no están atrapadas en conflictos por recursos o ideologías solamente, están atrapadas en ciclos kármicos colectivos que trascienden cualquier explicación materialista. Y el fenómeno tiene dimensiones que te hacen cuestionar la naturaleza misma de la historia. Steiner afirmaba que las grandes civilizaciones no solo se levantan y caen por factores económicos o ambientales, se levantan cuando un grupo de almas avanzadas encarna colectivamente para impulsar la evolución humana. Y caen cuando esas almas completan su misión y se van, dejando a poblaciones menos evolucionadas que no pueden mantener lo que fue construido. Atlántida, según Steiner, no fue un mito, sino una civilización real que colapsó porque las almas que la sostenían reencarnaron en otros lugares para comenzar nuevos experimentos civilizacionales. Y esas mismas almas, según su enseñanza, han reencarnado múltiples veces en diferentes culturas, llevando consigo conocimientos que parecen aparecer súbitamente en civilizaciones que supuestamente no tenían contacto entre sí. Esto explica por qué pirámides aparecen en Egipto, México, Camboya, construidas con técnicas similares en periodos similares, aunque oficialmente no había comunicación entre esas culturas. No eran culturas diferentes, eran las mismas almas reencarnadas en diferentes geografías, llevando consigo el mismo conocimiento arquitectónico de vidas anteriores. Cuando el karma colectivo se intensifica, lo que experimentas no es solo tu propio drama personal, sino que te conviertes en un nodo donde el karma de toda tu familia, tu linaje, tu nación, se descarga simultáneamente. Te encuentras enfrentando situaciones que son desproporcionadamente difíciles comparadas con lo que tu biografía personal justificaría.
porque no estás lidiando solo con tu karma individual, sino con el karma acumulado de generaciones, posiblemente de siglos de tu grupo kármico. Esto se manifiesta como crisis que afectan a múltiples miembros de una familia al mismo tiempo, patrones de desastre que parecen perseguir a ciertas comunidades sin importar qué hagan para evitarlos, regiones geográficas que experimentan catástrofe tras catástrofe, como si la Tierra misma estuviera cobrando deudas antiguas. Y Steiner advertía que estamos entrando en una era donde este karma colectivo se está acelerando, donde las deudas de civilizaciones enteras están llegando a su punto de vencimiento simultáneamente, donde la humanidad completa está siendo forzada a enfrentar las consecuencias de siglos de materialismo, explotación, violencia. El protocolo para navegar este karma colectivo no es escapar hacia la espiritualidad individualista, no es decir, yo estoy por encima de todo esto, porque si eres parte de una familia, de una nación, de la humanidad, estás implicado en su karma colectivo, te guste o no. La estrategia que Steiner enseñaba era lo que llamaba redención kármica consciente, donde en lugar de simplemente sufrir las consecuencias del karma colectivo pasivamente, te conviertes en un agente de transformación activa. Esto significa reconocer los patrones destructivos de tu familia, de tu comunidad, de tu nación, y conscientemente negarte a perpetuarlos. Romper las cadenas no solo para ti, sino para todos los que vienen después de ti. Requiere lo que los budistas llaman bodhicitta, la decisión de no buscar tu propia liberación individual hasta que todos estén liberados, porque entiendes que tu destino está entretejido con el destino de tu grupo kármico. Y esta comprensión, esta aceptación de que tu liberación individual está vinculada a la liberación colectiva de todos aquellos con quienes compartiste vidas anteriores, es el paso de la espiritualidad egoísta a la espiritualidad verdaderamente transformadora, donde ya no buscas escapar del karma, sino transmutarlo conscientemente para beneficio de todos los seres. Pero si hay algo verdaderamente aterrador en la doctrina kármica de Steiner, es esto: que las personas que te dañaron en vidas pasadas, tus antiguos enemigos, torturadores, asesinos, no solo existen todavía, sino que probablemente están en tu vida ahora, tal vez muy cerca, tal vez demasiado cerca. Y esa persona que inexplicablemente te odia sin razón aparente, ese familiar que parece tener placer en tu sufrimiento, ese compañero de trabajo que sabotea cada uno de tus proyectos, no está actuando solo por psicología superficial, sino que está siendo impulsado por memorias kármicas que ni siquiera su conciencia despierta puede acceder. Rudolf Steiner enseñaba que el karma no resuelto, especialmente el karma de violencia y traición, crea lo que él llamaba enlaces astrales, cadenas invisibles que atan a víctima y perpetrador a través de múltiples encarnaciones hasta que el conflicto sea resuelto conscientemente. Y la resolución rara vez viene en la forma que esperarías. No es que tu antiguo asesino tenga que matarte de nuevo. A veces es que tú naciste como su hijo y ahora él tiene que amarte aunque algo en su subconsciente se resista. A veces es que naciste como su hermano y ahora deben aprender cooperación donde antes hubo competencia mortal. A veces es que naciste como su pareja romántica y el amor debe transmutar lo que antes fue odio. Pero cuando la transformación no ocurre, cuando las viejas dinámicas se repiten en lugar de resolverse, entonces experimentas lo que parece hostilidad inexplicable, sabotaje incomprensible, crueldad que no tiene justificación en la relación presente. Y la ciencia moderna, aunque usa diferentes términos, está documentando fenómenos que rozan esto. Estudios sobre química interpersonal negativa muestran que ciertas personas generan respuestas de estrés extremo en otras sin ninguna razón aparente, que hay individuos que instintivamente te hacen sentir en peligro aunque objetivamente no hayan hecho nada amenazante. El trabajo de Stephen Porges sobre la teoría polivagal demuestra que el sistema nervioso puede detectar amenazas en niveles subconscientes antes de que la mente consciente las procese. Pero lo que Porges no explica es por qué el sistema nervioso a veces marca como peligrosas a personas que objetivamente no lo son en esta vida. Y si está respondiendo a memorias kármicas de cuando esa persona sí fue una amenaza mortal en existencias anteriores. Las tradiciones místicas siempre lo supieron. Los budistas tibetanos enseñan que en cada vida tienes enemigos del Dharma, personas cuya función kármica es obstruir tu desarrollo espiritual, porque en vidas pasadas interrumpiste el de ellas. Los sufíes hablan del nafs, el ego inferior que lleva consigo rencores de vidas anteriores y busca venganza aunque la conciencia superior no sepa por qué. Los cristianos gnósticos enseñaban sobre los arcontes, pero en algunos textos esotéricos, los arcontes no son solo entidades cósmicas, sino también almas humanas,
que quedaron tan retorcidas por el odio en vidas anteriores que ahora funcionan como obstáculos vivientes para quienes intentan evolucionar. Las señales de que tienes enemigos kármicos en tu vida son específicas. Primero está la hostilidad instantánea e injustificada. Conoces a alguien por primera vez y sin ninguna razón esa persona te odia, te desprecia, busca dañarte y no importa cuánto intentes ser amable o neutral, la animosidad solo aumenta. Esto no es solo antipatía química, esto es odio kármico resurgiendo. Luego viene el sabotaje sistemático. Hay alguien en tu vida que consistentemente, casi con precisión quirúrgica, arruina tus oportunidades, revela tus secretos, voltea a otros en tu contra y lo hace con un placer que va más allá de simple mezquindad, como si estuviera cumpliendo una misión que trasciende la situación presente. Después aparece la compulsión a dañarte a sí mismos solo para dañarte a ti. Esa dinámica donde alguien está dispuesto a autodestruirse, si con eso te arrastra también. Ese nivel de animosidad que no tiene ningún sentido estratégico en la vida actual, pero que tiene sentido perfecto si entiendes que están completando una venganza de vidas anteriores. Y finalmente está la sincronización. Esa persona aparece en los momentos exactos donde eres más vulnerable, como si tuviera un radar para tus puntos débiles, porque a nivel kármico sí tiene ese radar, porque ya te destruyó antes y sabe exactamente cómo hacerlo de nuevo. El fenómeno se intensifica cuando estos enemigos kármicos vienen en grupos. No es solo una persona, sino múltiples individuos que parecen estar conspirando en tu contra, aunque objetivamente no se conocen entre sí, porque no es conspiración en el sentido convencional, es karma colectivo manifestándose. Es un grupo de almas que te dañaron en conjunto en una vida anterior y que ahora, aunque no lo recuerden conscientemente, están siendo impulsadas por sus cuerpos kármicos a repetir el mismo patrón. Steiner hablaba de ataques astrales coordinados, donde múltiples personas actúan simultáneamente en tu contra, sin aparente comunicación entre ellas, y esto no es paranoia, esto es karma grupal, operando como un sistema organizado aunque invisible. Y cuando esto se vuelve colectivo a nivel social, experimentas persecuciones que parecen irracionales, grupos étnicos que son consistentemente atacados sin importar dónde vayan, comunidades religiosas que enfrentan hostilidad desproporcionada en múltiples culturas, ciertos tipos de personas que son sistemáticamente excluidas o dañadas a través de la historia. Esto no es solo prejuicio social, esto es karma colectivo, donde grupos enteros de almas están resolviendo conflictos que comenzaron en civilizaciones antiguas. El peligro más grande ante enemigos kármicos no es el daño que pueden causarte físicamente. El peligro más grande es que te arrastren a repetir el mismo ciclo de violencia y venganza. Porque la tentación cuando reconoces a un enemigo kármico es devolver el golpe, defenderte con la misma ferocidad con que te atacan. Pero Steiner advertía que eso es exactamente lo que el karma quiere. Eso es lo que perpetúa el ciclo. Cada vez que respondes a violencia kármica con más violencia, estás garantizando que te encontrarás con esa alma nuevamente en la próxima vida para continuar el conflicto. El protocolo que Steiner ofrecía era contraintuitivo y brutalmente difícil, lo que él llamaba neutralización kármica a través de no respuesta consciente, donde ante un ataque de un enemigo kármico, en lugar de defenderte o contraatacar, te retiras completamente del campo de batalla. No es pacifismo pasivo, no es poner la otra mejilla por debilidad, es retiro estratégico por comprensión kármica. Cuando entiendes que esa persona está siendo impulsada por deudas de vidas anteriores, cuando ves que el ataque no es realmente sobre la situación presente, sino sobre dramas de hace siglos, entonces puedes elegir no participar en el juego. Esto requiere una fortaleza psicológica inmensa, porque cada instinto en ti gritará que te defiendas, que demuestres que estás en lo correcto, que hagas que esa persona pague por lo que te hizo. Pero si tu objetivo es liberación kármica y no victoria temporal, entonces debes ser capaz de absorber el golpe sin devolverlo, de ver el ataque sin engancharte emocionalmente, de decir internamente, reconozco que entre nosotros hay una deuda antigua, pero yo ya no participaré en este intercambio. Esta cadena se rompe aquí, en esta vida conmigo. Y este acto, esta decisión consciente de no perpetuar un ciclo de violencia, aunque tengas todo el derecho kármico de hacerlo, es lo que los budistas llaman cortar el nudo del karma. Es el único acto que genuinamente libera a ambas almas, al enemigo y a ti, de la necesidad de encontrarse nuevamente en futuras encarnaciones para continuar el conflicto interminable. Y ahora llegamos al núcleo práctico de todo esto, porque ¿de qué sirve entender el karma si permaneces su esclavo? ¿De qué sirve reconocer las cadenas si no sabes cómo romperlas? Rudolf Steiner
No era solo un filósofo contemplativo, era un científico espiritual que ofrecía métodos concretos, protocolos específicos, para lo que él llamaba higiene kármica, el arte de limpiar tu campo kármico con la misma disciplina con que limpias tu cuerpo físico. Y escucha esto con atención porque no encontrarás estas técnicas en libros de autoayuda superficiales ni en talleres New Age, donde todo es amor y luz. Lo que Steiner enseñaba era trabajo duro, brutal honestidad consigo mismo y una disciplina que la mayoría de las personas modernas consideraría insoportablemente rígida. Pero para aquellos genuinamente comprometidos con la liberación y no solo con el consuelo espiritual, estas herramientas son más valiosas que cualquier tesoro material. El primer paso del protocolo Steiner es lo que él llamaba revisión retrospectiva diaria, un ejercicio que debe hacerse cada noche antes de dormir, donde revisas tu día completo pero en reversa, desde el momento presente hacia atrás hasta el momento en que despertaste. No es solo recordar lo que hiciste, es observar con absoluta objetividad cada acción, cada palabra, cada pensamiento y preguntarte, ¿esto generó karma nuevo o resolvió karma viejo? ¿Actué desde mi yo superior o desde mis programas kármicos? ¿Fui consciente o fui automático? La neurociencia contemporánea está empezando a validar esta práctica. Estudios de Matthew Walker en UC Berkeley sobre sueño y memoria muestran que la revisión mental antes de dormir consolida el aprendizaje y permite que el cerebro procese experiencias emocionales. Pero lo que Walker no sabe es que este proceso no solo consolida memoria en el cerebro, sino que también actualiza el registro akáshico, esa biblioteca kármica, donde cada alma tiene su expediente completo. Cuando revisas tu día conscientemente antes de dormir, estás literalmente reescribiendo tu karma. Estás tomando eventos que podrían haberse solidificado como deudas kármicas y los estás transformando en lecciones aprendidas. Las tradiciones antiguas conocían variaciones de esto. Los pitagóricos practicaban examen de conciencia nocturno donde el estudiante debía recordar y analizar cada acción del día. Los budistas tibetanos practican meditación de revisión del día como preparación para el bardo de la muerte. Los jesuitas desarrollaron el examen particular, donde se revisan específicamente las faltas del día. Pero Steiner fue más específico. La revisión debe ser en reversa porque eso rompe la cadena causal automática con la que normalmente procesamos experiencias. Te fuerza a ver cada evento desde una perspectiva más objetiva, menos narrativa. El segundo paso es lo que Steiner llamaba ejercicios de concentración, donde dedicas tiempo diario a sostener tu atención en un objeto simple, sin permitir que tu mente divague. Puede ser una piedra, una llama de vela, una imagen geométrica. No importa el objeto, importa la disciplina de mantener tu conciencia completamente enfocada sin deriva mental. Esto no es meditación para relajación. Esto es entrenamiento para fortalecer tu yo consciente, porque Steiner enseñaba que la mayoría de las personas están poseídas por sus programas kármicos precisamente porque su yo consciente es demasiado débil para resistirlos. Es como tener músculos mentales atrofiados que no pueden levantar el peso de tu propio karma. Los neurocientíficos que estudian meditación como Richard Davidson en Wisconsin muestran que prácticas de atención sostenida literalmente cambian la estructura del cerebro, aumentan la densidad de materia gris en áreas asociadas con autorregulación y conciencia. Pero desde la perspectiva de Steiner, lo que realmente están midiendo es el fortalecimiento del cuerpo etérico y del yo superior, esas estructuras suprafísicas que te permiten observar tus impulsos kármicos sin ser arrastrado por ellos. El tercer paso del protocolo es lo que llamaba transformación de emociones negativas en tiempo real, donde cuando sientes surgir ira, envidia, miedo, no las reprimes ni las expresas automáticamente, sino que las observas como si fueran fenómenos externos, como si fueras un científico estudiando una reacción química en un tubo de ensayo. Y mientras las observas, conscientemente intentas transformarlas, la ira en determinación constructiva, la envidia en admiración que inspira superación propia, el miedo en cautela inteligente. Esto requiere una vigilancia interna constante, que la mayoría encontraría agotadora, pero Steiner insistía que sin esta transformación activa de estados emocionales, permaneces siendo reactor automático de tu karma, en lugar de arquitecto consciente de tu destino. La psicología moderna llama a esto regulación emocional, pero lo trata como si fuera solo sobre sentirse mejor, mientras que Steiner lo veía como trabajo kármico fundamental, porque cada emoción negativa no transformada se convierte en semilla de karma futuro. El cuarto componente es lo que llamaba estudio de verdades espirituales, donde dedicas tiempo diario a contemplar conceptos que van más allá de la realidad material, la naturaleza del yo, la eternidad del espíritu,
las leyes del karma y la reencarnación, no como creencias ciegas, sino como hipótesis que investigas con tu propia experiencia. Esto contrarresta lo que Steiner veía como el mayor peligro de la era moderna: el materialismo que aprisiona al alma en identificación completa con el cuerpo físico y la personalidad temporal, haciéndote olvidar que eres un ser eterno atravesando experiencias temporales. Cuando meditas diariamente sobre tu naturaleza espiritual, fortaleces tu identificación con el observador eterno en lugar del personaje temporal. Y desde esa perspectiva elevada, tu karma personal se vuelve menos amenazante, menos absorbente, menos absoluto. El quinto elemento del protocolo es lo que Steiner llamaba actos de voluntad libre, donde intencionalmente haces cosas pequeñas que van contra tus hábitos y tendencias automáticas, no porque sean importantes en sí mismas, sino porque entrenan tu voluntad. Puede ser simple como sentarte en una silla diferente de la usual, cambiar la ruta que tomas al trabajo, hablar con alguien con quien normalmente no hablarías. El punto no es el acto, sino la libertad que ejerces al hacerlo, porque cada acto de voluntad libre es un acto de resistencia contra el determinismo kármico. Es una declaración de que tú no eres simplemente un efecto de causas pasadas, sino que puedes iniciar causas nuevas. Y cuando estos 5 componentes se practican diariamente con disciplina monástica, ocurre algo que Steiner llamaba inversión del flujo kármico, donde en lugar de ser arrastrado pasivamente por las corrientes de tu karma pasado, comienzas a generar karma conscientemente, a sembrar causas que producirán efectos que tú diseñas en lugar de efectos que simplemente te suceden. Pero la advertencia crucial que Steiner hacía era esta: este trabajo no se hace para escapar del karma, sino para transformarlo conscientemente. No buscas evitar las consecuencias de tus acciones pasadas, sino enfrentarlas con plena conciencia. No intentas saltar fuera del sistema, sino volverse maestro dentro de él. Y esta maestría, esta capacidad de pararte en el centro de tu propio campo kármico y decir: yo soy quien elige cómo responder a todo lo que mi pasado me trae. Yo soy quien decide qué semillas plantar para mi futuro. Es la diferencia entre ser víctima de encarnaciones que simplemente te suceden y ser arquitecto de una evolución consciente que diriges tú mismo. Pero existe algo más perturbador que vivir tu propio karma, algo que Steiner identificó con precisión escalofriante. Hay personas que no están viviendo su propia vida, sino una vida prestada. Están cumpliendo el destino de otra versión de sí mismos de una encarnación anterior. Están atrapados en un guión kármico tan dominante que su yo actual es apenas un títere de quien fueron antes. Y esto no es metáfora. Esto es un fenómeno real que Steiner llamaba posesión kármica, donde la personalidad de una vida anterior es tan fuerte, tan no resuelta, tan llena de voluntad incompleta, que domina la encarnación presente y el yo actual nunca llega a desarrollarse plenamente. Es como si el fantasma de quien fuiste antes se hubiera apoderado de quien intenta ser ahora, y estás viviendo su vida, no la tuya, persiguiendo sus objetivos, no los tuyos, repitiendo sus errores sin siquiera saber que no son tus errores. Y la señal más clara de que esto te está sucediendo es una sensación persistente de estar actuando un papel que no elegiste, de estar siguiendo un libreto que no escribiste, de que tu vida tiene momentum y dirección, pero no se sienten como tuyos, se sienten impuestos desde algún lugar más profundo que tu voluntad consciente. La psicología moderna llamaría a esto vivir en piloto automático, o incongruencia entre valores y acciones, pero esos términos son demasiado suaves para capturar la realidad de lo que Steiner describía. Una invasión, una ocupación de tu personalidad actual por parte de energías psíquicas de encarnaciones anteriores que se niegan a soltarte. Las investigaciones de Bruce Lipton sobre epigenética muestran que los genes pueden ser activados o desactivados por señales ambientales, que no somos esclavos de nuestro código genético, sino que la expresión genética es flexible. Pero lo que Lipton no explora es que algunas de esas señales ambientales podrían estar viniendo no del ambiente actual, sino del ambiente kármico, memorias de vidas pasadas que activan ciertos programas genéticos y desactivan otros, literalmente moldeando tu cuerpo físico y tu personalidad para que se parezcan más a quien fuiste antes que a quien podrías ser ahora. Los antiguos conocían esto bajo diferentes nombres. Los egipcios hablaban de personas cuyo Ba, el alma, estaba dominado por el Ka de una vida anterior. Los hindúes enseñaban sobre jivas atrapados en samskaras tan profundos que múltiples encarnaciones pasaban sin cambio real. Los cabalistas judíos advertían sobre almas que reencarnaban con tikkunim, rectificaciones kármicas tan específicas que toda la vida estaba predeterminada para cumplir esa rectificación y nada más. Las señales específicas de que estás viviendo una vida prestada son estas. Primero,
talento o conocimiento inexplicable en áreas donde no recibiste entrenamiento formal en esta vida, eres extraordinariamente bueno en algo sin ninguna práctica aparente que lo justifique, porque no es talento nuevo. Es habilidad que ya dominaste en encarnaciones anteriores y que tu cuerpo etérico todavía retiene. Segundo, compulsiones que van contra tu naturaleza aparente. Te encuentras haciendo cosas o persiguiendo objetivos que no tienen sentido para tu personalidad consciente, pero que sientes obligado a perseguir como si fuera una deuda que debes pagar, aunque no recuerdas a quién. Tercero, relaciones que parecen inevitables. Te encuentras una y otra vez con el mismo tipo de personas, en las mismas dinámicas, repitiendo los mismos patrones, y no importa cuánto intentes conscientemente cambiar, algo más profundo que tu voluntad te arrastra de vuelta. Cuarto, sensación de estar buscando algo sin saber qué es, una insatisfacción persistente que ningún logro de esta vida parece llenar, porque lo que realmente buscas está en otra vida, es algo que perdiste o que dejaste incompleto en una encarnación anterior. Quinto, y más inquietante, sentir que tu vida actual es una interrupción, como si tu vida real estuviera en otro lugar, y esta fuera solo un paréntesis, solo un intervalo que debes soportar hasta poder regresar a lo que realmente importa. Excepto que ese lugar al que quieres regresar no existe en esta realidad. Existe en una encarnación que ya terminó, pero a la que tu alma se niega a soltar. El fenómeno se intensifica cuando comienzas a tener memorias espontáneas de quién fuiste. No solo impresiones vagas, sino recuerdos específicos con detalles, nombres, lugares, y sientes más nostalgia por esa vida anterior que emoción por la vida presente. En casos extremos que Steiner documentó, la persona comienza a hablar en primera persona sobre eventos de vidas anteriores como si hubieran ocurrido ayer, confunde su biografía actual con biografías pasadas, y la línea entre quién es ahora y quién fue antes se vuelve tan borrosa que la identidad presente comienza a desintegrarse. Esto no es esquizofrenia, como los psiquiatras intentarían diagnosticarlo. Esto es lo que Steiner llamaba sangrado kármico severo, donde las fronteras entre encarnaciones se vuelven porosas y el pasado literalmente invade el presente. Y cuando esto se vuelve colectivo, cuando grupos enteros de personas están viviendo vidas prestadas, experimentas lo que parece regresión civilizacional, sociedades que parecen estar repitiendo errores históricos que ya deberían haber aprendido. Culturas que adoptan valores y prácticas de eras anteriores como si tuvieran amnesia colectiva sobre por qué esas prácticas fueron superadas, movimientos sociales que se presentan como progresistas, pero que en realidad están resucitando dinámicas tribales de hace milenios. Esto no es simple ignorancia histórica, esto es karma civilizacional manifestándose, grupos de almas que reencarnaron sin haber completado el aprendizaje de sus vidas colectivas anteriores y que están repitiendo los mismos patrones bajo nueva terminología. El peligro más grande de vivir una vida prestada no es que seas infeliz, muchas personas son profundamente infelices viviendo sus propias vidas también. El peligro más grande es que desperdicies una encarnación completa, que llegues al momento de tu muerte y te des cuenta de que nunca realmente naciste, que simplemente fuiste un eco de quien eras antes, que esta vida fue solo una repetición en lugar de una evolución. El protocolo de liberación que Steiner ofrecía para esto era radical, lo que llamaba segunda natividad, un proceso consciente de nacer nuevamente dentro de tu propia vida, de separar quirúrgicamente quién eres ahora de quién fuiste antes. Esto requiere primero identificar qué aspectos de tu personalidad, tus objetivos, tus relaciones, vienen de esta vida y cuáles son imposiciones de vidas anteriores. Luego viene la decisión brutal, elegir soltar lo que viene del pasado aunque se sienta como perder partes de ti mismo, porque no son partes de tu yo actual, son adherencias de yoes anteriores que se niegan a morir. Esto puede significar abandonar carreras en las que eres extraordinariamente competente, pero que no te satisfacen porque son simplemente repeticiones de lo que ya hiciste antes. Puede significar terminar relaciones que se sienten kármicamente significativas, pero que te mantienen atrapado en patrones de vidas anteriores. Puede significar renunciar a objetivos que has perseguido durante años, al darte cuenta de que no son tus objetivos, sino objetivos que arrastraste de encarnaciones previas. Y esta liberación, este acto de separar conscientemente tu identidad presente de las identidades pasadas que intentan poseerla, es lo que Steiner consideraba el verdadero significado de nacer de nuevo. No un evento religioso abstracto, sino un proceso psicológico espiritual concreto, donde eliges convertirte en quien podrías ser en lugar de seguir siendo quien ya fuiste. Y ahora llegamos al final de este viaje, al secreto que hace que todo lo demás tenga sentido.
a la enseñanza que Rudolf Steiner consideraba la más importante y la más peligrosa de todas. La muerte no es algo que simplemente te sucede. La muerte es algo que puedes hacer, es un acto de voluntad suprema. Es el último y más grande ejercicio de libertad que tienes disponible. Porque según Steiner, la forma en que mueres determina completamente las condiciones de tu próxima reencarnación. Tu estado de conciencia en el momento de la muerte es lo que decide si tu próxima vida será una evolución o una repetición, si nacerás libre o nacerás encadenado, si serás arquitecto de tu destino o esclavo de tu karma. Y esto no es creencia mística abstracta. Hay investigaciones que rozan esta realidad. Los estudios de experiencias cercanas a la muerte de Pim, Van Lommel en Holanda y Zamparnia en Nueva York documentan que personas que fueron declaradas clínicamente muertas y luego revivieron reportan estados de conciencia expandida durante ese periodo. Describen haber revisado sus vidas completas en instantes, haber sentido una claridad absoluta sobre el significado de cada experiencia. Pero lo que estos investigadores no exploran es que esa revisión de vida no es solo un fenómeno psicológico interesante, es el proceso que determina tu próximo destino kármico. Es el momento donde tu alma evalúa qué aprendió, qué le falta aprender, y diseña las condiciones de su próxima encarnación para completar las lecciones pendientes. Las tradiciones antiguas construyeron civilizaciones enteras alrededor de esta verdad. Los egipcios dedicaban décadas de preparación para enseñar al faraón cómo morir conscientemente. El libro de los muertos no era literatura simbólica, sino un manual técnico preciso de cómo navegar los estados de conciencia post-muerte. Los budistas tibetanos desarrollaron el Bardo Thodol, instrucciones específicas sobre cómo mantener la conciencia lúcida durante el proceso de muerte y elegir conscientemente las condiciones de la próxima reencarnación. Los druidas celtas entrenaban durante 20 años para aprender el arte de morir despierto, de atravesar el umbral sin perder conciencia. Steiner tomó estas enseñanzas antiguas y las tradujo para la mente occidental moderna. Enseñaba que hay 3 formas fundamentales de morir, 3 estados de conciencia posibles en el momento final. La primera es la muerte inconsciente, donde el individuo está completamente identificado con su cuerpo físico y su personalidad temporal, y cuando el cuerpo muere, su conciencia se fragmenta en pánico y confusión. Y esa fragmentación garantiza que reencarnará en condiciones donde tendrá que enfrentar el mismo pánico, la misma fragmentación, hasta que aprenda a mantener coherencia más allá del cuerpo. La segunda es la muerte semiconsciente, donde el individuo tiene alguna noción de su naturaleza espiritual, pero todavía está muy apegado a sus roles terrenales, a sus relaciones, a sus logros. Y en el momento de la muerte se aferra desesperadamente a lo que está perdiendo. Y ese aferramiento crea ataduras kármicas que garantizan una reencarnación rápida, compulsiva, no elegida conscientemente, sino impulsada por deseos no resueltos. La tercera es la muerte completamente consciente, donde el individuo ha practicado durante su vida entera el arte de observarse a sí mismo sin identificación, donde ha aprendido a distinguir entre el observador eterno y los vehículos temporales que usa, y cuando llega el momento de la muerte, puede soltar el cuerpo físico con la misma naturalidad con que te quitas ropa que ya no necesitas. Puede observar su propia muerte como un testigo sereno, y desde esa serenidad consciente puede diseñar las condiciones de su próxima encarnación, en lugar de ser arrastrado automáticamente por sus programas kármicos. Las señales de que estás preparado para muerte consciente no aparecen solo en el momento final, aparecen durante toda tu vida. Es la capacidad de soltar apegos sin drama, de ver tus posesiones y relaciones como temporales sin que eso disminuya tu aprecio por ellas. Es la habilidad de observar tu propia mente sin ser poseído por ella, de sentir emociones intensas sin confundirte con ellas. Es la práctica diaria de pequeñas muertes, donde sueltas expectativas, donde dejas que versiones antiguas de ti mismo mueran para que versiones nuevas puedan nacer, donde practicas el arte de la transformación continua en lugar del aferramiento estático. Cada noche cuando te duermes y sueltas tu identidad despierta, estás practicando muerte en miniatura, y si puedes dormirte conscientemente, manteniendo la lucidez mientras tu cuerpo se duerme, estás entrenando exactamente la habilidad que necesitarás en el momento de tu muerte real. Los practicantes avanzados de yoga nidra y de meditación tibetana del sueño saben esto. El sueño consciente es entrenamiento para la muerte consciente, y la muerte consciente es el portal hacia reencarnación consciente. Y el fenómeno tiene dimensiones colectivas que son absolutamente escalofriantes. Steiner enseñaba que cuando grupos de personas mueren simultáneamente en eventos traumáticos, guerras, desastres, pandemias, si mueren en pánico inconsciente, todo ese grupo reencarna junto en condiciones que reflejan ese mismo pánico,
perpetuando ciclos de trauma colectivo a través de las generaciones. Pero si incluso unos pocos en ese grupo pueden mantener conciencia serena en medio de la catástrofe, pueden actuar como anclas que ayudan a otros a atravesar el umbral con más dignidad, y ese grupo reencarnará en condiciones más favorables para aprendizaje colectivo, en lugar de repetición de trauma. Esto explica por qué ciertas culturas que enfrentaron genocidios o desastres masivos muestran resiliencia extraordinaria generaciones después, mientras otras quedan atrapadas en ciclos de victimización. No es solo cuestión de recursos o de apoyo social. Es cuestión de cuántas almas en ese grupo pudieron morir conscientemente y así romper el ciclo kármico de trauma. El protocolo de preparación para muerte consciente que Steiner enseñaba comienza décadas antes del momento final. Requiere construir durante tu vida completa lo que él llamaba cuerpo de resurrección, esa estructura de conciencia que puede existir independientemente del cuerpo físico y que sobrevive intacta al proceso de muerte. Se construye a través de práctica diaria de autoobservación, a través de meditación regular, donde aprendes a mantener conciencia incluso cuando los sentidos físicos están apagados, a través de estudio de verdades espirituales que expanden tu identidad más allá de tu biografía temporal. Requiere también lo que Steiner llamaba cierre de cuentas kármicas antes de la muerte, donde conscientemente buscas resolver tus conflictos pendientes con otros, perdonar a quienes te dañaron, pedir perdón a quienes dañaste, no por obligación moral, sino por higiene kármica, porque cada cuenta no cerrada es una cadena que te arrastrará de vuelta a una reencarnación compulsiva. Y en el momento final, si has hecho el trabajo, experimentas lo que las tradiciones místicas llaman muerte iniciática, donde la muerte del cuerpo se convierte en nacimiento del espíritu libre, donde lo que muere es solo la prisión temporal y lo que nace es la conciencia liberada que ahora puede elegir su próximo vehículo, su próxima vida, su próxima oportunidad de evolución, no como víctima del destino, sino como arquitecto consciente de su propio camino evolutivo a través de los eones. Y esta libertad, esta capacidad de pararte en el umbral entre encarnaciones y decir «yo elijo», es el objetivo final de todo el trabajo kármico, de toda la práctica espiritual, de toda la enseñanza que Steiner dedicó su vida a transmitir. No escapar del ciclo de nacimiento y muerte, sino volverse maestro de ese ciclo, navegarlo con plena conciencia y eventualmente, cuando hayas completado todas tus lecciones, poder elegir no regresar, poder elegir servir a la evolución humana desde dimensiones más allá de la reencarnación, libre finalmente de la rueda del karma, pero libre también para girar esa rueda conscientemente si así lo decides, porque ahora actúas no por necesidad, sino por amor.